Hola amigos y amigas, estamos aquí una vez más en Pensando la Nación. Eh, Espero que hayan tenido un gran día. Y bueno, hoy día vamos a tratar un tema que no hemos visto anteriormente en este canal y nos referimos a la economía, al modelo económico. Hemos hablado de ideología, hemos hablado de política, hemos hablado de una serie de cosas, pero no hemos hablado del modelo económico, que sería algo que nos podría realmente catapultar al desarrollo económico que nuestro país merece tener. Y bueno, aquí tenemos a un invitado especial, a don Galvarino Cáceres. Él es ingeniero comercial y tiene un doctorado en economía en España. Y vamos a tener una conversación muy interesante sobre economía. Bienvenido, Galvarino, ¿cómo le va? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme a tu canal y poder exponer un tema que es poco entendible, es conocido, pero es poco entendible. Claro, Eh, de momento, la economía, como una ciencia social, a pesar de lo que dicen muchas personas, está intrínsecamente ligada a la política. claro, Las instituciones económicas afectan a las instituciones políticas y viceversa, las políticas también afectan a las instituciones económicas. Y claro. esta sinergia, cuando es bien entendida, es vital para dos aspectos fundamentales: el crecimiento económico de los países y el desarrollo económico de los mismos. Claro, exactamente, ¿Qué es el exactamente. problema que hemos tenido acá en Chile? Porque acá en Chile hemos crecido económicamente, pero no nos hemos desarrollado económicamente en forma adecuada. O sea, no hay una armonía en estos dos elementos macroeconómicos, por así decirlo. ¿Ya? Y es un tema que es bastante complejo porque se tiende a mirar muchas veces bajo dos aspectos vasculares: o demasiado político e ideologizado, o demasiado tecnócrata o tecnificado, ¿ya? Claro, Y es muy difícil lograr un equilibrio dadas las coyunturas que existen en este momento en el país, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que nos tiene en la situación compleja en la que estamos ahora. exactamente. Básicamente, no sé si me he dado a entender con lo que te estoy diciendo, ¿ya? Claro, por lo que puedo entender, justamente el problema que hemos tenido en Chile, y me atrevería a decir que en Occidente, o al menos en todo lo que es nuestro continente latinoamericano, el problema son esos dos extremos, que en el fondo es entender la política como algo ajeno a la economía, siendo que son complementarias, son perfectamente complementarias. El tema es que cuando justamente existe esta dicotomía de política-economía, o se va hacia lo político que controla la economía o hacia la economía que subyuga a lo político. Y ahí está el desequilibrio de las naciones. Eh, Mira, el tema quizás es un poco más profundo y, y tiene ribetes incluso un poco de índole religioso, ¿ya? ¿Ya? Lo voy a tratar de explicar en forma muy sucinta, ¿ya? Son elementos de juicio que muchas veces no se estudian adecuadamente en los centros de alto estudio, ¿ya? Eh, por razones de diversa índole. Claro, Lo primero que tenemos que tener presente es que el sistema económico actual eh, tiene una raíz protestante, claro, ¿ya? exactamente. Sí, El padre de la economía moderna, Adam Smith, ¿no es cierto?, en su libro ya La riqueza de las naciones, que es la base de los economistas hoy en día, claro, establece elementos que son ciertos: la mano invisible del mercado y todo eso que todas las personas que han tenido estudios de nivel superior o incluso en algunos colegios lo han podido estudiar. claro, Pero nadie dice que Adam Smith era un clérigo anglicano, exactamente. Claro, era un clérigo anglicano. Y él dio una respuesta matemática al concepto protestante que es de la predestinación. claro, Entonces, claro, este es un problema que tiene una causa o un origen. Si yo empleo el esquema del ingeniero japonés en Chicago de causa-efecto y me voy a la causa de esto, eh, me voy al esquema de cuando Martín Lutero, ¿no es cierto?, en la Reforma plantea esta nueva vertiente religiosa del cristianismo, y él, en su afán bien intencionado de arreglar las cosas problemáticas que habían en el cristianismo de esa época, ya estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, ¿no es cierto?, para ser claro, más exacto,
ya da origen al materialismo. Y ese origen estableció que los países de vertiente cristiano anglosajona empezaron a crecer mucho porque empezaron a ver conceptos que para agradar a Dios lo tenían que hacer solo con cosas materiales porque no tenían derecho a conocerlo. Entonces claro, ahí como que se van alejando la vertiente greco-latina ya del concepto libre de Dios, que uno tiene que conocer a Dios, ¿no es cierto? claro, claro, Ya. Ese tema se traduce en los escritos de Adam Smith y exactamente, eso es la base de toda la economía moderna. Entonces, claro, si uno busca en los textos de macroeconomía o en los textos de economía, ¿no es cierto?, alguna explicación o algún modelo que dé explicación, ¿no es cierto?, al bien común, no lo hay. Todo se claro, traslada, todo se traslada al concepto de la oferta y la demanda, claro, que después se exactamente, traslada a otros conceptos, los movimientos de masa monetaria. No quiero entrar en esos detalles económicos, pero es así, ¿ya? claro, Entonces, eh, uno tiende a pensar, bueno, ¿en dónde queda el bien común? ¿Ya? claro, que de hecho ¿Cómo yo explico el lo bien define común? mejor lo define mejor la doctrina social de la Iglesia, que vendría siendo la primera respuesta económica que realiza la Iglesia al capitalismo, a la revolución industrial y Mira, también al marxismo. claro, no tan solo, no tan solo la Iglesia Católica, eh, también está la teoría musulmana. Ya, perfecto. ¿Y en qué consiste esa teoría, más o ¿Ya? menos? Eh, pero básicamente quiero explicar lo siguiente. Antes de explicar el modelo al que yo humildemente intenté aportar, ¿ya? Primero hay que dar un paseo por las dos grandes vertientes que han afectado a la humanidad en el día actual. Y las dos grandes vertientes son el capitalismo y el marxismo, Claro, tomando en cuenta que ambos buscan en esencia el materialismo, pero por distintos cauces, ¿ya? exactamente. Uno de Claro. manera más individualista y otro de manera, eh, ¿cómo se Más, llama? más Más colectivista. colectivista. Pero Claro, aquí está el tema, ¿no es cierto?, de que el, el materialismo, visto desde ese punto de vista, lo único que a mí me está estableciendo es una cuestión que es muy simple. Es el dueño del capital. claro. ¿Quién es el Claro, es dueño lo del que decía, claro, es más que nada, por ejemplo, lo que decía Engels, de que realmente el problema no recae en el capital mismo, sino quién es el dueño del capital, si es el Estado o es el privado. básicamente eso es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay un tema que no es menor. Mira, el tema ocurre de una manera muy simple. El marxismo es un modelo económico que trata del Claro, comportamiento del capital y es una respuesta a las problemáticas que a principios del siglo XIX y mediados del siglo XX había originado la revolución industrial, ¿ya? claro, claro. En Y con todo contraposición, que esto conllevó. te escucho, perdona, que como que pierdo un poco la señal. La señal sí, se corta un poco, pero ahí le retomo lo que estaba diciendo, que el marxismo es una respuesta al capitalismo y a la revolución industrial, con todo con lo que hizo la revolución industrial y sus consecuencias. ¿Sí? Sigue nomás. Y ahí es donde aparece el marxismo, donde se forma la teoría marxista respecto a, bueno, los primeros, digamos que el marxismo tiene una base hegeliana y recoge también el socialismo pre-marxista, que es todas estas corrientes utópicas que plantean una sociedad alternativa al desarrollo capitalista.
pero que muchas veces también tenía una base industrial, solamente que este capital era colectivo, era un capital que supone que íbamos a llegar a la idea de que el hombre iba a crecer en armonía con la industria y el capital iba a ser las familias, iba a ser como una gran familia común, en donde el capital iba a ser de todo, no iba a haber propiedad privada, pero iba a haber propiedad colectiva, todos esos conceptos que finalmente derivaron en cómo Marx sintetiza la teoría económica que deriva en el gran capital, su Claro, obra cúlmine. claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del marxismo? ¿Ya? Que no toma en cuenta que los seres humanos somos todos distintos. Exacto. Y ahí es donde se cae Marx, sobre todo en ese gran tratado, porque un gran tratado, el Capital, son casi 1000 páginas, ¿ya? Pero el esquema económico presupone de que el ser humano es una herramienta más del Estado. Y Claro, como lo trata como herramienta, o sea, le quita la parte trascendente al ser humano, ¿ya? exactamente. Y eso lo recoge la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero no tan solo la doctrina social de la Iglesia Católica, sino que también lo toma la economía islámica, que se basa en 3 pilares que son fundamentales. Un primer pilar es lo que ellos denominan el principio de la dualidad de la propiedad, Perfecto. al-Milkial al-Musdawaya, pronunciado en árabe, ¿ya? El segundo principio habla de la libertad económica dentro de unos márgenes delimitados. Claro, Y el tercer pilar por el que se basa el, esta economía islámica es el principio de la justicia social. claro, Entonces, esto en el Islam ha configurado una verdadera escuela económica que acá en Occidente no se conoce. ¿Ya? exactamente. Claro, Ya. Y esa escuela económica considera que tanto la propiedad privada como asimismo la propiedad pública forman la parte del principio y base de toda nación. claro, claro. O sea, estamos hablando de la aplicación económica de una cosmovisión religiosa del Islam, Claro. porque en el Ellos fondo deviene de la. piensan, sí, sigue nomás, perdona que te interrumpa, ¿ya? No, claro, que en el fondo deviene de una cosmovisión, como usted explicó al comienzo, el capitalismo de Adam Smith deviene del protestantismo y aquí es lo mismo, o sea, también hay una cosmovisión que tiene que ver con el bien común, con un principio cristiano, incluso desde los 10 mandamientos, bien al pie de la letra, en donde se asume el libre albedrío y al mismo tiempo está el tema de la solidaridad. O sea, no, si bien yo no intercedo en la vida del otro, no intervengo en la existencia del otro, porque según el cristianismo eso no corre, pero hay una vocación de que tú tienes que ser solidario con el resto. Entonces se aplica una cosmovisión cristiana en la economía. Claro, mira, la doctrina, la doctrina social de la Iglesia Católica, que te lo voy a tocar un poco más adelante, y este principio de la escuela económica islámica, que es muy poco conocido en Occidente, son los tratados económicos más trascendentes que yo he visto. Creo que son los únicos, ¿ya? Ya, Desgraciadamente, la economía actual tiene mucho, de hecho, la mayoría de los premios Nobel que en economía son todos de universidades estadounidenses, universidades británicas, muy pocos de otro tipo de universidades que no escapen de lo que se denomina las universidades de los principios de la hiedra, ¿ya? Que son todas estas ya, universidades de índole eh, cristiano anglosajona, ¿ya? Que toman esta vertiente en donde son específicamente muy claras en determinados elementos de explicación de la economía, sin entrar claro, en una cosmovisión más profunda como la que trata de tomar el derecho social, de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y esta escuela económica islámica, que yo cuando la estudié me sorprendió bastante, porque estos 3 pilares tú no los encuentras en otros lados, salvo en claro, la doctrina social de la Iglesia Católica, pero aquí están mucho más firmes.
O sea, está más específico, ¿ya? Fíjate que el primer principio de la dualidad de la propiedad establece que el Estado, ¿no es cierto?, en el fondo depende tanto de la propiedad pública, hablan de propiedad pública, no propiedad estatal. Ya. Ojo. Perfecto. Hablan de propiedad pública y propiedad privada, ¿ya? ¿Por qué yo separo esto, propiedad pública y propiedad estatal? Porque una empresa, ¿no es cierto?, puede dar un beneficio público, ¿ya?, al público, sin necesariamente pertenecer completamente al Estado. Claro. O sea, en estos países eso se deja... permite... Perdón, dime. No, que para hacer un alcance, eso deja entonces bien en claro, políticamente, doctrinariamente, de que hay una diferencia fundamental entre el gobierno o el Estado y la comunidad que es anterior al Estado, al principio del Estado. Primero está la comunidad, la sociedad, y después viene por añadidura el Estado, pero no es lo mismo. Claro, lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros nos vamos a la génesis de lo que es una propiedad, de lo que pública, te vas a encontrar ya con que es una propiedad que es de uso comunitario, que Claro. presta un bien común, ¿ya? Pero no necesariamente, Claro, ¿no es cierto?, va a ser estatal. exactamente. O sea, yo puedo permitir, ¿no es cierto?, a lo mejor no pertenece a un particular, a lo mejor la mayoría de las acciones van a ser del Estado, pero para que puedan tener un funcionamiento mucho más de mejor gestión, mucho más aceptable, permite la incidencia de elementos particulares que entren, ¿no es cierto?, a actuar en esta propiedad, porque es de beneficio público. Una propiedad estatal es del Estado en su totalidad. Esa es la diferencia que tiene esta propuesta con el marxismo. O sea, en vez de se entiende que hay una diferencia entre una propiedad que es de la comunidad a una propiedad que es de una institución que recibe el nombre de Estado. En ese caso, claro, porque justamente hablamos al comienzo de dos extremos, el extremo de que el capital sea de los individuos solamente y propiedades que son solamente del colectivismo que está institucionalizado en el Estado. Entonces, al decir lo público, estamos hablando de una cuestión intermedia, porque hay, como usted dijo, hay propiedades. Mira, no depende, no pertenece a un privado, ¿me entiendes o no? Claro, pero tampoco es estatal al 100%. Es lo que trataron algunos economistas acá, de que algunos privados empezaran a tener, ¿no es cierto?, injerencia en algunas instituciones públicas, ¿ya? claro. O algunas instituciones estatales, como por ejemplo los intentos que se ha tenido para que algunos privados entren en la propiedad de Codelco. Claro, ¿ya? exactamente. Codelco es una propiedad estatal, es una empresa estatal. Claro. Pero si yo la quiero pasar a una empresa pública, yo puedo hacer de que ciertos elementos o acciones, ¿no es cierto?, por así decirlo, del ámbito privado puedan entrar ya a esta institución. Lo que pasa es que aquí hay conceptos que, ¿cómo se llama?, son difíciles de soslayar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, si es público o estatal, ¿ya? Claro. Y confunden ese concepto, porque tienden a pensar que la propiedad pública, por su dominio de titularidad pública, no pertenece a particulares, y eso es verdad, ¿ya? Claro. Pero, si esa titularidad pública es 100% estatal, ahí estamos hablando de una entidad que es del Estado, ¿ya? Claro. Que es lo que propugna el marxismo. Claro. Entonces, digamos que lo público, por ejemplo, puede estar en un cuerpo intermedio, ¿no? Por ejemplo, un gremio.
ya que el gremio tiene más relación con el tejido social más directo, más que una institución, una macroestructura que en el fondo esté por sobre toda la sociedad. Claro, ahí Algo estaríamos hablando de una microestructura, ahí es más fácil de hacerlo, ¿ya? claro, Eh, bueno, esta génesis es importante, ¿por qué? Porque el problema que nosotros tenemos en este momento o es economía estatal, ¿ya? O economía privada, o claro, neoliberal, como se le quiere decir. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, autores como Fernando Acria, José Miguel Benavente, Couso, Yuanán o Larraín, cuando en su libro Del Otro Modelo hablan directamente de pasar de un orden neoliberal a un régimen de lo público, ¿ya? Y lo dicen claro, abiertamente, ¿ya? Eh, claro. Básicamente, si ese es el problema que tenemos, o sea, tanto en economía, fíjate, en economía como en política, estamos en un péndulo. Y mientras Mm. sigamos así, vamos a estar en problemas permanentemente. Y además que ellos eufemísticamente dicen lo público, pero en el fondo ya sabemos que se refieren a que los medios de producción, la economía pase al control estatal, que en palabras de Marx sería en manos del proletariado, pero en el fondo sabemos que es de un organismo central que es el partido que dirige el cambio económico y el Claro, cambio social. ¿qué es lo que pasa? Toda esta definición yo te la estoy dando desde el punto de vista de la escuela económica islámica, Claro, ¿ya? Porque exactamente, desgraciadamente nosotros en Occidente tendemos a pensar que la propiedad estatal es propiedad pública, porque todo pertenece al Estado, claro, ¿ya? Todos los activos pertenecen al Estado. Pero yo te estoy dando esta definición basado en este principio de dualidad de la propiedad, claro, al-milkiat al-musadaguaya, ¿ya? En donde ellos hacen esta distinción, que para ellos es vital que tanto la propiedad privada como la propiedad pública forman el principio y la base del Estado musulmán. claro, Y bajo ese parámetro, ya ellos consideran de que un privado perfectamente puede entrar aparte una propiedad pública, ¿ya? Siempre y cuando soslaye, además de estos principios, el segundo principio, que es el de la libertad económica dentro de unos márgenes delimitados, ¿ya? claro, Y claro, exactamente. manteniendo un principio de justicia social, ¿ya? Ahora, cualquiera que me esté escuchando, mirándolo desde una óptica, ¿no es cierto?, occidental, pensará, bueno, esta persona está hablando de marxismo. Y no es eso, es completamente distinto. Estamos hablando de una cosmovisión, ¿ya?, que toma en cuenta a un ente superior, que en este caso es Allah, ¿ya?, con el cual las personas tienen que vivir dentro del marco económico bajo ciertos parámetros. El Estado se tiene que desarrollar porque todos los que pertenecen al Estado, que siguen esta religión, ¿ya?, son importantes tanto desde el ámbito privado como del ámbito público, porque Claro, para ellos el Estado es todo, incluye lo privado. O sea, claro, es una visión completamente distinta a la que tenemos en Occidente. claro. No sé si me expliqué bien, porque es un tema súper interesante y muy poco conocido en Occidente. Es muy ¿Ya? interesante porque tiene que ver con su estructura filosófica, cómo ellos conciben y cómo está eh, estructurada la cosmovisión religiosa, lo filosófico y lo político finalmente. Mira, Es como una, claro, cuando yo presenté este trabajo en el doctorado que hice, ¿ya? Primero tuve que estudiar el Corán, tuve que hablar con miembros de la comunidad islámica, tanto en Chile como en el extranjero, para poder entender esto, porque para un occidental es son parámetros que no se estudian en universidades occidentales, claro, ¿ya? Este principio de libertad económica dentro de márgenes establecidos dice que los individuos que trabajan o laboran tanto en entidades públicas o privadas se tienen que manejar dentro de ciertos márgenes en que su libertad ya no afecte la libertad del resto.
Claro, y que ellos son un instrumento para el bien de toda la humanidad. Mira lo que te estoy diciendo, ¿ya? claro, es tremendo, sí. Entonces, ellos delimitan un concepto que le llaman de libertad social Mm, bajo dos parámetros, ¿ya? Que son bastante profundos. Un parámetro de índole natural que surge de la persona, ¿ya? Y de su contenido espiritual e ideológico, ¿ya? Que es lo que desgraciadamente nos falta en la sociedad que tenemos hoy en día, estimado amigo, que claro, lo hemos probado en estos meses de declive que hemos tenido en Chile, porque acá tenemos un proceso de constructivo en la sociedad, en que una sociedad que no cree en Dios, claro, nuestra gente, en su gran mayoría. Y el segundo concepto que limita esta libertad social es una delimitación objetiva de que la acción que yo hago como comportamiento social dentro de esta economía ya tiene que basarse bajo ciertos parámetros. Y ahí esos parámetros, estamos hablando de los parámetros éticos, claro. morales, institucionales. Claro, es distinto y hay una sutil diferencia con lo que usted dijo, porque tiene la libertad social, es distinta a la libertad del liberalismo, porque el liberalismo es el respeto del otro, eh, o sea, mi libertad mientras no afecte a la propiedad del otro, a la individualidad de mi prójimo. Pero la libertad social tiene un componente ético, porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, pues mi libertad, si es que no afecta a la del otro, yo puedo hacer lo que yo quiera, en el fondo. Yo puedo, por ejemplo, fumar drogas, puedo, ¿cómo se llama?, tener una vida poco ética, pero si no afecta al otro, en el fondo da lo mismo. Entonces sí tenemos la sociedad que tenemos hoy en día, que está particularizada, porque claro, mientras cumplamos nuestros deberes cívicos, cumplamos las normas, etcétera, 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 da lo mismo. Pero en nuestras vidas internas podemos tener una sociedad bastante eh, desfragmentada y descompuesta en términos éticos. Y eso influye también en la economía, no es indisoluble, no es que yo sea económicamente una cosa y ética y moralmente otra cosa. Entonces, Claro, claro, en economía, por ejemplo, yo puedo, no sé, puedo cumplir todas mis normas, puedo ser un buen ciudadano, pero, por ejemplo, comercializar algo que le haga mal al ser humano sin que esté decretado que eso es ilegal. Por ejemplo, no sé, por el comercio sexual o el comercio que vemos aquí en el centro de Rancagua, incluso que se venden aparatos sexuales, todas estas cosas. Eso, claro, está legalizado, no hay ninguna norma que me diga que eso es ilegal, pero es poco ético venderlo, es moralmente incorrecto porque yo sé que en el fondo estoy incentivando un vicio que va a degradar la condición humana del que lo compre. mira, Entonces, básicamente, Álvaro, y perdona que te interrumpa porque mira, con este tema es tan profundo que da para un programa completo, claro, pero yo también quiero alcanzar a tocar otros temas para llegar al modelo que yo propongo. Pero exactamente, básicamente esto se resume en una cuestión que ellos llaman la charia, que la acá en charia, claro, Occidente ha sido completamente mal interpretada. Y la charia, desde este punto de vista, me establece de que yo no puedo ejercer actividades económicas y sociales que lleven a la usura, el acaparamiento, el monopolio, los oligopolios y otras cosas, que son cuestiones en las que hemos sido testigos acá en Chile tanto tiempo. sí, sí, ¿Ya? Y el otro tema, el otro pilar, ¿ya? Es el pilar de la justicia social. claro, ¿Ya? El pilar de la justicia social que ellos lo toman, ¿no es cierto?, de que el Estado tiene que ser solidario. ¿Ya? Y acá se mal emplea ese concepto, los marxistas tergiversan mucho los conceptos. Aquí la actual constitución nuestra toca el tema de la solidaridad a través de la subsidiariedad, ¿ya? claro, Que el Estado actúa en donde los particulares no pueden actuar. Es un poco el concepto, ¿ya? Que te estoy diciendo. Pero claro, también eso va unido a otro tema que es el de la equidad. claro, exactamente, El de la equidad. Porque yo no puedo ser solidario si no hay equidad. ¿Ya? exactamente, Porque claro, ahí yo estoy buscando con esto de que el Estado, en su conjunto,
origine los elementos para un estado de equilibrio, ¿ya? Claro. Y el compendio de doctrina social de la Iglesia Católica toca estos mismos elementos, los mismos elementos que toca la economía islámica, los toma este compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero no tan claro, los toca y los profundiza de la misma manera, pero no son tan claros y específicos como la escuela islámica, ¿ya? Ya. De hecho, el compendio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia Católica es un tratado económico completo, que básicamente contiene, estamos hablando a lo menos, ya, de 11 principios. Y esos 11 principios, si yo los voy desgranando, voy a llegar a lo mismo que llega a la escuela islámica. ¿Por qué? Porque son trascendentes. Claro. Yo me fijé en estos dos elementos, que es lo único que encontré en mi investigación. Además de lo que encontré en el marxismo, ¿ya? Y en la doctrina marxista, ¿no es cierto? Y lo que es el capitalismo, ¿ya? El liberalismo económico y todo eso, me di cuenta de que los únicos modelos económicos, por si los puedo llamar modelos, porque en el fondo son como escuelas económicas, ¿ya? Que tienden al bien común, son la Iglesia Católica o cristianismo greco-latino y el Islam. Claro. Porque el actual modelo económico que está en la gran mayoría de los países del mundo sigue una vertiente de cristianismo anglosajón. Claro. Claro. Y eso da para que ahí es un programa para hablar de horas, que no tenemos el tiempo en este momento. ¿Ya? Sí. Básicamente la Iglesia Católica tiene estos 11 principios que se traducen en los 3 pilares de la escuela islámica, ¿ya? Claro. El trabajo honesto, el trabajo honrado, el derecho a la iniciativa económica, que la vida económica no afecte los intereses de otras personas, que el Estado tiene una responsabilidad social, que tiene una responsabilidad subsidiaria, la misma Iglesia lo dice, ¿ya? Que las empresas, ¿no es cierto?, son responsables ante la sociedad y ante el bien común, ¿ya? Que el salario tiene que ser justo y legítimo, que las huelgas son moralmente legítimas, ¿no es cierto?, que tienen que pagarse las cotizaciones. Todo ese tipo de elementos tú lo encuentras en estos pilares de la escuela islámica, ¿ya? A mi entender, ¿ya? El compendio, la doctrina social de la Iglesia Católica se traduce en 2 elementos que son esenciales: las funciones subsidiarias y las funciones connaturales del Estado. ¿Ya? Perfecto. Básicamente, y es a lo que llega, ¿no es cierto?, también la escuela islámica, ¿ya? Y tomando estos 2 elementos de que hay funciones que son subsidiarias y funciones que son connaturales, yo empecé a establecer, bueno, nosotros somos occidentales y aquí no se trata de barrer con un modelo económico y partir con uno nuevo, eso es imposible. Claro. ¿Ya? Sino que hay que tomar el modelo económico que en sí, a pesar de todos los defectos que tiene, que el modelo de libertad económica, de libre emprendimiento o capitalismo, y bajo ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que tiene, mejorarlos para guiarlos de manera adecuada, que se cumplan los pilares que se están estableciendo, manteniendo claro de que todos nosotros vivimos en un estado, y ahí es donde yo llego a la conclusión de que la política y la economía son sinérgicas. No pueden vivir en uno sin la otra. ¿Por qué? Porque el Estado no puede abandonar sus funciones subsidiarias, son funciones connaturales, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque la economía va a depender, ¿no es cierto?,
de las relaciones exteriores, va a depender de la defensa nacional, va a depender de la inteligencia. Hablando de inteligencia, un sistema de inteligencia que le provea de información, ¿ya? Un saber que le permita, al tener un bien común ordenado, ¿ya? Para toda la sociedad. Si todos los estados debieran de tener objetivos nacionales, y los que lo tienen claro son los estados que son desarrollados. Claro. Entonces, bajo ese parámetro, yo dije, ¿qué es lo que está fallando acá? Que el modelo económico, ¿no es cierto?, sigue conceptos inmanentes, no trascendentes. Claro. Y O sea, son en sí mismos. Eso ocurre en todos los países de Occidente. Claro. ¿Ya? Hay algunos que se preocupan más, otros que se preocupan menos, pero no hay un equilibrio adecuado en lo que es crecer económicamente y que el Estado se vaya desarrollando económicamente. Claro. Si tú vas analizando los conceptos, por ejemplo, de la teoría de Solow, que habla de cuándo un país se desarrolla y cuándo un país no es desarrollado, ¿de qué se están preocupando? De una ecuación que tiene tres variables. El capital, ¿no es cierto? El trabajo, ¿ya? Y el otro elemento es la masa crítica. Exacto. Y hasta ahí llegamos. Y si yo lo traduzco a una ecuación mucho más simple, es capital, ¿no es cierto? Y trabajo. Claro. La otra variable que es muy importante, que me estaba equivocando, pero que ha aparecido en este último tiempo, es la tecnología. ¿Ya? Exactamente. Claro, el desarrollo El tecnológico desarrollo tecnológico. Pero digital. de ahí yo no estoy tomando en cuenta quién está detrás de eso. Y ahí es donde entra lo que yo te estoy, Claro. que me dice, tengo instituciones políticas y tengo instituciones económicas. Yo no las puedo tratar por separado. Tienen que estar, son biunívocas, tan sinergizadas. Si yo genero instituciones políticas inclusivas, ¿ya? ¿A qué me refiero con instituciones políticas inclusivas? Instituciones políticas en donde el poder no esté supeditado a una élite o no esté Claro. supeditado a un monarca absoluto, Claro. sino de que el poder esté, ¿no es cierto?, compartido. Si bien es cierto, hay un ápice estratégico, esté compartido a través de ciertos elementos que a mí me permitan ya tener la posibilidad de que los entes de la sociedad puedan manifestar y hacer valer su opinión. Y eso Claro. solamente se da en los países que tienen democracias maduras. El primer país del mundo que tuvo instituciones económicas inclusivas bajo ese aspecto es Inglaterra. Claro. ¿Ya? Después y se manifestó después de la Revolución Gloriosa, cuando después de la Revolución Gloriosa, ¿ya?, en que pusieron al rey Jacobo, ¿ya?, el poder del rey, ¿no es cierto?, fue en cierto aspecto limitado bajo ciertos derechos que la sociedad tenía y que lo manifestaba en las opiniones que tenía a través del Congreso, que se manifestó en ese momento. Claro. Bueno, esas instituciones permiten el desarrollo de instituciones económicas inclusivas. Y ahí aparece el libre emprendimiento, el libre desarrollo, la libertad de las personas para poder ejercer su iniciativa emprendedora en distintos ámbitos de la economía.
Y claro, eso, Álvaro, genera un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso es el que hace crecer y desarrollarse al país. ¿Ya? claro, En contraposición, si yo tengo entidades económicas que son extractivas, que puede ser un reinado absoluto, te pongo el ejemplo Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro, o el claro, zar de Rusia, claro, ¿ya? O el Soviet Supremo cuando cayó el zar, claro, exactamente, claro, ¿ya? que era bastante parecido, No estoy hablando tan solo de marxistas, estoy hablando claro, de modelos, ¿no es cierto?, gobierno. claro, Voy a generar instituciones económicas extractivas, en donde yo voy a extraer como un limón, perdona la expresión un poco chabacana, por así decirlo, al, al, al nivel operativo, al nivel de gestión del país, ¿no es cierto?, para mantener una élite. claro, Y eso es lo que ocurre hoy en día en la gran mayoría de los países marxistas. Y anteriormente ocurría en países que no eran marxistas. Estamos hablando eh, de distintos reinados o de distintas monarquías, ¿ya? Principalmente en las monarquías como la austrohúngaro, la monarquía rusa, ¿no es cierto? claro, Y es un tema que uno lo lleva a pensar y dice, tenemos estos elementos, tenemos estos ejemplos de la historia que se dan también en países africanos, en tribus africanas, ¿ya? exactamente, claro, claro, Y sería muy largo que te lo pudiera nombrar, pero te lo estoy concretizando. Entonces, yo dije, bueno, ¿en dónde están los elementos en donde yo puedo conjurar esto? Y ahí es donde entra el método de intelección estratégica, que tuve la oportunidad de conocerlo del profesor Heineke, en donde él estipula de que uno tiene que intelegir la realidad, y básicamente intelegir la realidad es ir a la causa, el origen, ¿ya? claro, Y empezar a ver todo este devenir histórico, ¿ya? Y tú vas sacando ejemplos del pasado. En este claro, método de intelección estratégica yo me di cuenta de que yo esto lo podía llevar a la economía. Y me di cuenta de lo siguiente, que el Estado, dentro de su rol, tiene diferentes campos de acción. Un campo de acción económico, un campo de acción de defensa, un campo de acción política, un campo de acción ecológico, diferentes campos de acción. claro, En estos campos de acción, ¿no es cierto?, yo me fui fijando y me centré en el económico. ¿Y qué es lo que ocurre con la economía, estimado Álvaro? Ocurre una cuestión que uno lo ve en la física, que tú tienes fuerza cuando tienes una masa adecuada y tienes la aceleración adecuada. ¿Me vas siguiendo, no? sí, sí, es la ecuación de masa por aceleración, Masa por aceleración, la fuerza. Bueno, claro, eso yo puedo hacer el símil de que eso es el poder económico de una nación. Si yo tengo una masa adecuada, la aceleración, ¿cuál sería? El crecimiento económico. Y, aquí, y ahí es donde está el tema. ¿Y qué pasa con el desarrollo? mm, Para que claro, ese poder económico se convierta en un vector potente, esa masa es la que tiene que estar desarrollada, porque el desarrollo es desarrollo social, va a mm, favorecer a la población. claro, ¿Me vas siguiendo, no? exactamente, Y a claro, esa masa es donde yo le tengo que meter todos los elementos que hice en relación a que si yo quiero un poder económico que sea estable, que me permita desarrollar y que me permita hacer crecer el país, necesito una masa calificada. claro, Y ese es el problema estratégico que tenemos en Chile. No tenemos una masa y no tenemos una mano de obra calificada. claro, Por eso que nuestros niveles de productividad son bajísimos. Y exactamente, nuestros políticos no lo entienden. Creen claro,
que al bajar a 40 horas la gente va a ser más feliz, sino falta No, ser productivo. Y la claro, productividad no dice relación con la cantidad de horas que uno trabaja. claro, porque no tenemos calidad en cuanto a la formación de la población. Yo creo que ese es un vector, el tema de la formación de este capital humano, si es que se le quiere dar algún nombre materialista a la sociedad, pero me refiero, siempre se habla del capital humano en términos de la calidad, de qué tan formados está la sociedad. Entonces creo que es una variable súper interesante, porque, Mira, a mí me pueden preguntar, ¿qué evidencia empírica usted tiene de esto? Yo tengo un ejemplo que es súper claro. ¿Ya? Taiwán, o Taiwán, me claro, refiero a la República China. Yo cuando empecé a hacer estos estudios, empecé a buscar ejemplos en distintos países y hay muy pocos. ¿Cuál es el problema de Taiwán? Que es la República China, que es un país no reconocido. claro, ¿Ya? Y resulta que Taiwán, bueno, aquí voy a hacer un poco de historia. Taiwán, que es la isla de Formosa, nace cuando Chiang Kai-shek pierde la guerra civil en China y se refugia con los chinos nacionalistas, ¿no es cierto?, el año 49 en la isla de Formosa, que hasta 4 años antes había sido todavía colonia japonesa. ¿Ya? claro, Bueno, en el año 1950, Taiwán tenía el mismo PIB per cápita que Uganda. 30 años después había quintuplicado su PIB per cápita, su ingreso per cápita. Lo había quintuplicado. quintuplicado. Y Estamos ya en el hablando de, 80 eran países desarrollados. estamos hablando de un tremendo salto. En 30 años eso es sustancial. Eso no fue casualidad, amigo mío. No, Eso no fue casualidad. Ahí no operó la mano invisible del mercado. No. ¿Cómo se logró esto? Lo primero que ellos hicieron fue una reforma agraria. El Estado, y esa reforma agraria, ¿cómo lo hicieron? El Estado no le expropió a los latifundistas porque ahí tú generas resentimiento social. claro, El Estado le compró a precio de mercado los terrenos a los latifundistas. Y después, ¿qué es lo que hizo? Se los entregó, se los vendió a facilidades porque tampoco regalaron a las mismas personas que estaban ahí. Y les empezaron a decir de que lo que ellos necesitaban era que aparecieran pequeños empresarios. Y se empezó a desarrollar industria de mano de obra calificada. Y ahí tenemos el ejemplo de Acer. Acer nació en una parcela. claro, Y el Estado, ¿qué es lo que hizo? A esa persona. Yo tengo los videos que te lo puedo mostrar cuando entrevistan al dueño de Acer. ¿Ya? Y el de otras empresas, ¿no es cierto?, taiwanesa, que el Estado le decía, mire, si usted quiere seguir dedicándose a la agricultura aquí, no tiene ningún problema, pero el Estado no lo va a ayudar. Pero si usted quiere formar una empresa, nosotros como Estado le decimos, bueno, si usted quiere formar una empresa, usted tiene que vender, tiene que fabricar este tipo de producto porque en un país que se llama Chile lo compran, en un país que se llama Argentina lo compran. Y claro, ahí el Estado lo va a ayudar. Le va a poner un ingeniero para que le ayude a administrar la empresa y después sigue usted con eso. claro, Lo van direccionando, es decir, ellos van aplicando un concepto que se denomina inteligencia económica. claro, Entonces, el método que yo propongo, este método de intelección económica estratégico, es básicamente respetar el modelo económico que nosotros tenemos, colocarle elementos, ¿no es cierto?, que están insertos en la doctrina social de la Iglesia Católica e incluso en la escuela islámica, ¿no es cierto? No quiero decir de que nos vayamos a convertir al Islam, ni mucho menos, estamos hablando claro, de un sentido profesional, ¿ya? claro, Para que este país empiece a crecer y se empiece a desarrollar de manera ética, pero con objetivos estratégicos claros. Y para eso tú requieres de que la economía, ¿no es cierto?, desarrolle un sistema de intelección y un sistema de inteligencia
que le permita ir avisorando cuáles son los objetivos estratégicos que tiene que ir cumpliendo la nación para que se vaya desarrollando y para que no vuelvan a ocurrir elementos ya de fricción como los que tenemos ahora. Exactamente, exactamente. Básicamente, eso es. Y este modelo, ¿no es cierto?, estratégico de intelección económica, ¿ya? Básicamente toma al país en su conjunto bajo distintos poderes, ¿ya? Claro. Que son los poderes de acción que tiene el Estado. Y uno de esos poderes es el poder económico. Claro. Pero ese poder económico tiene que estar íntimamente correlacionado, ¿ya?, con el poder, ¿no es cierto?, que tiene la seguridad del país, la seguridad social, la defensa nacional, las relaciones que el país tiene con otros estados, ¿ya? Tiene que ser sinérgico, es decir, tiene que estar metido en el concepto de que el país, la nación, lo son todos y cada uno de los componentes de la nación, ¿ya? Por ende, el poder económico no va a ser suficiente si no tenemos poder nacional. Claro. El poder económico tiene que ser parte del poder nacional. Y para que un país crezca, ¿no es cierto?, dentro de este sistema, ¿ya?, es fundamental que este poder económico nacional coadyuve a que el poder nacional en su conjunto crezca de manera adecuada. No sé si me estoy explicando de manera Sí, más clara. todo se sintetiza por la explicación al comienzo que usted da respecto a las instituciones inclusivas y a la sinergia entre política y economía. Y en el fondo, estos poderes, que son los poderes del Estado, los poderes políticos, en el fondo son complementarios para el objetivo nacional. Ya, estos poderes, el poder nacional, ¿no es cierto? El poder nacional, el que me tiene que generar instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas, porque son parte Claro, de la misma ecuación. claro. Yo no voy a poder generar. Mira, en Chile nosotros no tenemos instituciones económicas inclusivas e instituciones políticas inclusivas. No las tenemos. No los Intentamos tenemos, claro. tenerlas. Voy a ser súper honesto con lo que te voy a decir, ¿eh? Y a lo mejor me pueden tildar de que soy un tanto retrógrado con eso, pero si tú analizas esta constitución tan vilipendiada, que es la constitución de la dictadura, como dicen, o la constitución de Pinochet, si tú la analizas bien la original, ella tendía a eso, a generar instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Todas las transformaciones que se le empezaron a hacer después del 89, hasta las últimas que se han hecho, han ido permeando a que tengamos instituciones económicas extractivas e instituciones políticas extractivas. Claro. O sea, estaba en el documento original, el del año 80. Tenía una base social, una base inclusiva y más armónica entre política y economía. Claro, lo que pasa que fue hecha en un gobierno autoritario o dictadura militar, a los que le quieran llamar así, y ese es el problema, ¿ya? El problema semántico. Pero si uno analiza bien esa constitución generaba instituciones políticas y económicas inclusivas, ¿ya? Y para que cada una de las variables de esta ecuación de poder nacional, ¿no es cierto?, incluida la parte económica, sea efectiva, es decir, sea eficiente y eficaz, ¿ya? Cuando yo hablo de efectividad, hablo de eficiencia y eficacia. Claro. Es decir, optimizar el uso de los recursos y a la vez cumplir los objetivos, ¿ya? Se requiere de un sistema económico, de un sistema de inteligencia moderno, científico, del más alto nivel profesional, ¿ya?, que le ayude
al Estado a cumplir sus objetivos, para que su desarrollo y su crecimiento sea armónico y que le permita la supervivencia y la independencia en el tiempo. Claro. Esa situación acá nos tiene así, porque no es así acá en Chile. No, no Nosotros tenemos. estamos en un grave problema, independiente que pueden haber muchas formas, ¿no es cierto?, de poder ver esto. ¿Ya? Mira, este es un tema que se puede hablar en muchas sesiones. Yo te he tratado de sintetizar, porque tengo la impresión de que están apareciendo muchos nuevos actores en la vida política chilena, que todo lo que tienen de positivo es que son patriotas y son honestos comparados con los políticos que tenemos ahora, tanto Claro. derecha como izquierda. Pero la gran mayoría están soslayando este tema de que la política no es independiente de la economía, son elementos sinérgicos. Claro. Son elementos sinérgicos. Nos guste o no, son elementos sinérgicos. Porque todos los países requieren mercados, todos los países requieren, ¿no es cierto?, elementos, ¿no es cierto?, para poder desarrollarnos. Y si nos vamos a la función inherente del ser humano, todos tenemos que comer. Claro. No se sustenta un país sin una economía desarrollada. Te doy un ejemplo de cómo son sinérgicos los distintos campos de acción. Acá tenemos esta pandemia hoy en día. Esta pandemia está afectando a la seguridad interior, a la seguridad exterior y a la economía del país. Exactamente. Claro. Te lo digo al tiro. Claro. Muchos están hablando que aquí se requiere cuarentena perfecta. Nacional, claro, completa. Y en un mes más el país no tienes que comer. Claro. Porque el flujo logístico de este país es muy corto. Claro. ¿Entendí? Depende mucho de la importación, por ejemplo. Claro. También yo soy un crítico del plan de estabilización de la economía chilena del año 74, porque nos convirtió en un país de servicio. Y esa es una debilidad también, porque Claro, nuestra perfecto. economía no tiene valor agregado. ¿Ya? Claro. No sé, Álvaro, si he sido un tanto enredado lo que te he querido explicar, y espero no haberte aburrido con este tema también. No, ¿Ah? es un gran tema y de hecho aquí tenemos harta gente que ya nos está sintonizando. Han habido entre 6 y 8 personas que han estado pendientes escuchando esta clase, una verdadera clase de economía, que es muy necesaria. Dale las excusas porque yo yo es primera vez que hablo en un medio como este. En un medio como este. Claro. Así que van a perdonar los ejemplos poco laxos académicos a lo mejor que he dicho, ¿ya? Pero he tratado de ser lo más claro posible, espero no haber sido tan enredado, ¿ya? No, y de hecho es mejor porque la mejor enseñanza, los mejores profesores son los que explican justamente con cosas simples que la gente lo pueda entender, porque al final si uno ocupa mucho tecnicismo, no van a entender las personas que nos están viendo. Aquí está Pedro Rodríguez, nos pregunta sobre Singapur, que se ha hablado mucho sobre Singapur últimamente, que es un modelo económico asiático que pareciese que también funciona bajo una lógica de instituciones inclusivas, como usted mencionaba recién. ¿Ha analizado el modelo de Singapur o no tanto? ¿Qué países tienen instituciones tanto políticas como económicas inclusivas? Te los voy a nombrar. Bueno, la gran mayoría de los países desarrollados, ¿ya? Claro. A eso agrégale Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Japón. Con Japón hay un caso muy especial, ¿eh? Japón, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, tuvo una ocupación militar de Estados Unidos por 5 años. De hecho, el gobernador militar de Japón fue el general Douglas MacArthur. Claro. Y Douglas MacArthur, ¿ya? Cuando los japoneses estaban en el año cero, ¿ya? Después de haberlos combatido, se dio cuenta que tenía que alimentar a toda esta población que habían sido sus enemigos. Lleva una serie de profesionales estadounidenses que nadie en Estados Unidos los pescaba, ¿ya? Y entre esos fue un norteamericano que es el fundador, ¿no es cierto?,
de todo lo que es la gestión en este momento, la Claro. gestión de calidad. Ya, perfecto. Nosotros tendemos a confundir que la gestión de calidad la fundaron los japoneses, no, la fundó un norteamericano que en este momento, ya con los 60 años que tengo, créeme que se me está olvidando porque lo estudié en la universidad hace muchos años, Ya, el nombre, pero me comprometo después a mandártelo, ya. perfecto. Esta persona metió el concepto de calidad en el Japón y vino un ingeniero japonés de apellido Chikawa y otros más, y Ya, este concepto de gestión de calidad lo mejoraron y ahí nace el modelo Kaizen y todo esto, ¿ya? Y eso se permitió porque Douglas MacArthur, independiente de las reformas políticas que hizo, instauró instituciones económicas y políticas inclusivas en el Japón, porque a pesar de lo que no cree la gente, el periodo Mejido o del imperio japonés anterior a la Segunda Guerra Mundial era una institución feudal ya extractiva, que claro. solo tenían poder militar, pero básicamente era un ente agrario y la industria era industria para fabricar armamento, ¿ya? Nada más, claro. Claro, y Japón se convirtió en una potencia económica en la década, y en la década del 80 estuvieron a punto de quebrar a las empresas norteamericanas. Yo fui testigo de Claro. eso, ¿ya? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor me explayé en la respuesta a No, la pero persona. responde bastante porque en el fondo estos modelos, bueno, tienen mucho que ver con lo que hablábamos recién respecto a la cosmovisión, porque finalmente hay una cuestión común en los países asiáticos que tiene que ver con su forma de su cultura. Y eso obviamente va a determinar de alguna forma la economía, porque estas instituciones inclusivas tienen que ver también con lo que hemos hablado recientemente, con la productividad, con una sociedad bien formada. Y justamente los países japoneses tienen ese precedente histórico que son países bien formados culturalmente. Entonces, o sea, los más emblemáticos, como el caso de, bueno, Singapur, que nos mencionaba Pedro recién aquí, que nos está viendo. El caso de Taiwán también, que eran, bueno, son chinos, pero que formaron un país independiente. Eh, y así, el caso de Japón también. Entonces, Te el pongo, tema, mira, te pongo otro ejemplo. ya, O sea, no es ejemplo. Fíjate que la productividad tiene incidencia estratégica y los países que no lo entienden no se desarrollan. claro. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido acá en Chile. Mm, La productividad tiene incidencia estratégica. claro, De hecho, cuando tú hablas de rentabilidad, ¿ya? Estás hablando de productividad en el largo plazo. claro. Y acá en Chile, desgraciadamente, somos cortoplacistas. Exactamente, Se ve en los exactamente. negocios. Claro, Eh, Tú ves el día a día y te preocupas de lo urgente y no de lo importante. claro. Y quizás también porque el modelo te lleva a eso. Por eso, por eso yo soy de la opinión, yo no digo que hay que borrar el modelo económico que tenemos nosotros porque el modelo en ciertos aspectos ha tenido éxito. Si uno ve los índices macroeconómicos y todo eso, estos índices de Gini, efectivamente este es un país mucho menos pobre que antes. Yo me acuerdo cuando era niño, iba al colegio, al Liceo Alemán en Santiago, que no es un colegio privado, no es un colegio de gente pobre, pero yo tenía las zapatillas batas para el año. Y Claro, yo iba heredando la ropa de mis hermanos mayores porque este era un país pobre, ¿ya? claro, Y nosotros nos consideraban ricos porque mis abuelos y mis padres habían ido a un viaje a Europa. Hoy en día casi todos los chilenos viajan, ¿ya? claro. No se puede negar que el país ha avanzado, Sí, ha pero avanzado sí hemos enormemente. dejado de lado ciertos elementos que son estratégicos y Claro, quizás nos tienen en este problema político en el que estamos ahora. Dios quiera que, exactamente. Dios quiera que después de este problema grave que tenemos en el país superemos todo esto y nos convirtamos de una vez por todas en un país desarrollado, a pesar de que el vecindario que tenemos es muy malo, pero ese Ese ya es el no. problema. Sí, Es sí, que es muy difícil hablar esto porque pueden estar, este programa, así como estamos en internet, lo pueden estar escuchando en otras partes, entonces uno no le quiero faltar el respeto a otros países ni a otras personas, ¿me entendí? claro. Pero es una cuestión en todo caso cultural, ¿eh? Que es general en Latinoamérica,
que a lo mejor nosotros somos un poquito más ordenados que nuestros vecinos. Y también puede ser Brasil en algunos aspectos, pero en general, igual hay una cuestión que es transversal a los países sudamericanos que no hemos podido superar en Claro. conjunto. Existe una Mira, cuestión continental. yo te quiero sintetizar para no seguirlos aburriendo, toda esta charla conversación coloquial que hemos tenido en un concepto muy claro. La política es una ciencia social. La economía también es una ciencia social, por ende no pueden ir separadas. Ahora, que la economía o determinados modelos económicos tengan explicación matemática, esa es otra cosa. Claro. Pero son y tienen incidencia social. Por ende, te vuelvo a repetir, cualquier estamento o nuevo partido o movimiento político que se quiera formar, tiene que tener de la mano que su mano derecha y su mano izquierda independiente son la economía y la política. La política y la economía son sinérgicas. Claro. No son negentrópicas. Los países que han entendido eso son países que se han desarrollado y han permitido que sus poblaciones sean más desarrolladas. No Claro. sé, más felices, porque también está la parte trascendente, ¿ya? Claro. Y eso va a depender de muchas cosas, ¿ya? Ese otro trabajo también. Sí, es muy complejo porque son muchos factores, pero creo que cuando uno habla de política como ciencia social, también está integrado ese concepto de del tema más trascendente. También yo creo que se debiese pensar también, no a lo mejor como política formal, sino que como una forma de ir inoculando un pensamiento, de ir formando y dirigiendo a la sociedad bajo un parámetro. Por ejemplo, una determinada cosmovisión. No digo que a lo mejor se tenga que instaurar una religión oficial o algo así, pero sí bajo ciertos valores y parámetros en los que se pueda eh, educar mejor al ser humano y a las generaciones que vengan más adelante, ya que lo que carecemos justamente es de valores éticos, de valores morales y de una cosmovisión que nos determine como sociedad. No tenemos eso. Entonces ahí fallan Yo, muchas cosas. yo al escuchar tus palabras estoy escuchando, ¿no es cierto?, en mi mente, lo que han dicho tanto la Iglesia Católica como la Escuela Islámica, ¿ya? Y eso es muy difícil de encontrar en Occidente, Claro. ¿ya? Creo que nosotros podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo una vez que superemos este problema que tenemos, que es un problema que creo que es de los más graves que tiene nuestro país desde que somos país independiente. Sí. Y ojalá que la gente no elija mal, ¿ya? Porque básicamente, y te lo voy a decir derechamente, y a lo mejor la gente que esté acá puede pensar que yo me estoy abarandizando con un sector u otro, no, es una realidad. La opción apruebo nos va a llevar a instituciones extractivas desde el punto de vista político y económico, y este país no va a volver a ser el mismo. Por Claro. ende, yo creo que la mejor opción es, con todas las imperfecciones que tiene la actual constitución, es la opción rechazo, ¿ya? Porque ahí podemos empezar a originar verdaderamente instituciones económicas y políticas y económicas inclusivas, ¿ya? Y meter el concepto de que un país puede crecer y da para todo. Mm. No sé Excelente. si ha sido un aporte esta explicación, o espero que por lo menos no esté aburrido a ti, vos, Álvaro. ¿Ah? Para nada, y ha sido un tremendo aporte porque en el fondo hemos conversado un tema que en este canal, como dije al comienzo, no se ha tratado. Hemos hablado de ideología, hemos hablado de, de, de marxismo, hemos hablado mucho de marxismo, explicando las vertientes, el anarquismo, el tema de la guerra civil, pero no hemos hablado de economía. Y creo que este capítulo era necesario para este canal, porque justamente está la propuesta económica. Y nosotros en este canal nos definimos como nacionalistas, somos patriotas, somos nacionalistas, pero nos falta un modelo económico
tenemos que definir un modelo económico, tenemos que definir cosas propias, porque justamente en general, no solo nosotros, sino que el sector nuestro, que va por en este caso está por la opción rechazo, no tiene, no tiene una carta, algo que entregar, solamente es reaccionario a lo que te propone la izquierda. Entonces yo creo que una vez que nosotros empecemos a ofrecer cosas como esta, que fue una conversación de cosas tangibles, vamos a dar un salto sustantivo para poder avanzar, para nosotros proponer y que la izquierda sea la que tenga que responder. Nosotros proponemos. Mira, Ese yo creo que es el paso que tenemos que dar y que yo creo que lo vamos a dar. Así que, tú me permites un consejo, porque yo soy independiente, no estoy adscrito a ninguna colectiva política. claro, Porque yo te estoy escuchando, también es bueno de que ustedes se acerquen un poco a los modelos geopolíticos. exactamente. Claro, Los modelos geopolíticos, ¿no es cierto?, son muy importantes a la hora de yo tener que elegir, o cuando yo ya tengo un modelo económico y político, ¿no es cierto?, de modelo inclusivo, porque ahí yo tengo claro qué es lo que pretendo como país. claro. ¿Ya? Ese es un tema que también yo creo que te lo doy como una sugerencia, humilde en todo caso, deben de explorar. Claro. Oye, dale las gracias a las personas que se atrevieron a escucharme, ¿ya? Porque yo no soy de las personas más entretenidas que digamos, pero, ¿ah? No, mira, aquí está Pedro Rodríguez, está Esteban Ursúa y está D.V. Estas son las tres personas que han estado conectados y nos han estado comentando. Aquí D.V. nos comenta, nos hace cuatro comentarios. Habla sobre Volver al Futuro, cuando apareció un personaje japonés que era el jefe en el futuro. ¿Se acordaba de esa analogía? De los chinos y Hong Kong. Eh, y eso, me dice que gracias a los modelos de mercado justamente es donde se van configurando estas nuevas relaciones entre, me imagino que entre las potencias. Aquí está Ursúa también, que es amigo mío también, Oye, nos ojo, comenta. yo en ningún momento hablo contra el mercado, No, para nada, para ¿ah? nada. Así que, de Sí, hecho, porque, es mantener el sistema y mejorarlo, a eso me refiero. claro, y es darle el contenido ético, que en el Y es darle fondo, el como contenido y inteligencia nacional en el fondo, que busque exactamente, ir concretando los objetivos del país. Mira, exactamente, quizás para orientar a esta persona, Taiwán cuando se empezó a abrir al mundo, primero se estableció como objetivo nacional ser potencia desde el punto de vista eh, de tener tecnología propia. Una vez que claro, cumplieron ese objetivo en la década del 90, pasaron a otro objetivo que lo están cumpliendo, que es ser un país con biotecnología. Fíjate que Taiwán, con la biotecnología, saca 5 producciones anuales de arroz en Taiwán, que es una isla un poco más grande que la región metropolitana. Y con eso claro, prácticamente alimentan a toda la China comunista. Por eso que mm, los chinos hablan y hablan, pero nunca les van a poner la pata encima, si los chinos tampoco son tontos. claro. No, y eso también es digno de imitar, ¿eh? Que Taiwán tiene al imperio comunista más grande de la historia al Lo tienen al lado lado, lo tienen al lado. y han podido resistirlo. Entonces eso también habla muy bien de la resistencia taiwanesa. Por eso te digo, o sea, es que va todo de la mano, va todo sinergizado, ¿ya? Mm, Ellos entendieron muy bien este concepto de poder nacional. sí, sí, Eh, bueno, pero yo ya me tengo que retirar porque tú sabes que soy un pequeño empresario en este claro, país, así hay que, que, ah, y, las pymes, y tengo mi patrona que me va a empezar el ligerito a llamar, así que hay que yo responder ahí. te quiero agradecer la invitación, ha sido muy agradable conversar contigo, en realidad pensamos que iba a ser media hora y ya vamos para la hora ya, ¿ya? Claro, claro. Y espero haber sido un aporte y no haber aburrido a las personas que se reyeron a escucharme, ¿ya? No, todo lo contrario, un tremendo aporte tener aquí su conocimiento y su expertise en los temas económicos y eso, agradecer su presencia acá en este canal y agradecer también a la gente que nos sintoniza, que se mantiene fiel al canal
que está creciendo cada vez más. Ya, y que sigan creciendo. Oye, un abrazo a todos ustedes. Ya, listo. Ya pues, hasta luego, Ya, Galván, nos vemos, que le vaya muy chao. bien. Ya, listo. Chao.